Bien, al igual que el video que les había subido anteriormente, en este les voy a ayudar un poco para que puedan resolver la GTA 8. Recuerden que tienen esta semana hasta el 11. Saquemos un poco. Dice que tenemos hasta el 11 de esta semana, que es el viernes 11 de septiembre. Igual pueden mandarme por medio de fotos o el PDF directamente a mi teléfono o a mi correo. Estos son videos que pueden utilizar como guía, aparte de los del que estoy haciendo el día de hoy. Vamos a avanzar un poco rápido porque no quiero que me quede tan grande el video. Iniciemos aquí. Ya vamos a cambiar de área. Vamos a trabajar con lo que es geometría, específicamente con semejanza de triángulos, y vamos a ir directamente al grano, por así decirlo. Dice, ¿qué es semejanza de triángulos? Dos triángulos son semejantes si tienen ángulos homólogos correspondientes, congruentes, y lados homólogos correspondientes proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo dos triángulos son semejantes? Son semejantes cuando sus ángulos, y veamos con este ejemplo, cuando sus ángulos son exactamente iguales. Veamos que aquí dice el triángulo OPQ es semejante con el triángulo ABC. Y vamos a iniciar aquí planteando algo. Entonces tenemos el triángulo, este simbolito significa triángulo, el triángulo OPQ es semejante, significa semejante, con el triángulo ABC. Entonces, recuerden que en séptimo ustedes habían visto distintas maneras de cómo podía representar o caracterizar un ángulo. En este caso vamos a determinar los ángulos simplemente por su vértice. Entonces yo digo que el ángulo O va a ser igual al ángulo A. Vean que es el primero con el primero. El ángulo P va a ser igual al ángulo B, y el ángulo Q va a ser igual al ángulo C. Debe cumplirse que sean iguales. Vean aquí, el ángulo O mide 90 grados y el ángulo A también mide 90 grados. El signito de este cuadrito significa que mide 90 grados. Luego el ángulo P mide 53, el ángulo B mide 53 grados. Seguidamente tenemos que el ángulo Q mide 37 grados, mientras que el ángulo C también mide 37 grados. Voy a acercarme un poco porque posiblemente por la calidad del video, ya que no puedo hacerlo tan extenso, entonces me hace muy grande. Voy a acercarlo un poco porque la calidad lo baja y no se puede ver. Entonces repitamos, el ángulo O, que mide 90 grados, con el ángulo A, el ángulo P 53 grados, con el ángulo B 53, y el ángulo Q 37 grados, con el ángulo C 37 grados. Para un poco para seguir escribiendo. Luego dice, que sus ángulos homólogos deben ser exactamente iguales. Luego, los lados homólogos, es decir, los correspondientes entre sí. Y aquí vamos a hacer nuevamente esta aclaración. Los correspondientes entre sí son, este es un lado, el lado OP. El lado OP o el segmento OP debe ser semejante con el segmento AB. Esto es muy importante cuando hablamos de semejanza y congruencia. OP con AB. Luego tenemos BC, debe ser semejante o proporcional con, era PQ. PQ debe ser semejante o proporcional con BC. Y OQ,
punto Q también debe ser semejante con AC. Vamos a utilizar el simbolito este de semejante. En realidad son proporcionales. ¿Y qué quiere decir proporcionales? Lo vamos a ver con este ejemplo que tenemos aquí. Veamos, dice que OP mide 4. Entonces tenemos que OP mide 4. Tenemos que PQ mide 6. Y tenemos que OQ mide 4. OQ mide 4. Okay, creo que aquí hay un error, sería OP medía 3. Sí, tengo un error aquí. OP mide 3. OP mide 3. Entonces, luego sus correspondientes serían AB, que AB mide 8. BC, que BC mide 10. BC mide 10. Y AC, que AC mide 8. Entonces, tenemos una relación de semejanza que va de aquí hacia acá, de izquierda a derecha en este caso. Por tanto, vamos a agarrar cada uno de estos y vamos a ponerlos sobre el otro. De esta manera es como nosotros vamos a establecer la razón de proporcionalidad. OP sobre AB sería 3 sobre 8. Luego el otro debe ser igual a 6 sobre 10. Y el otro debe ser igual a 4 sobre 8. Si nosotros metemos cada uno de estos en la calculadora, aquí tengo un error nuevamente. ¿De dónde saqué que AB mide 8? Dice AB mide 6. Es que yo creo que no estoy viendo bien. Lo tengo largo. Y por eso no estoy viendo bien. Me disculpan, por favor. AB mide 6. Aquí sería 6. Si metemos esto en la calculadora para simplificar, todos nos van a dar un medio. Y aquí veamos nuevamente es PQ. PQ mide es 5. Sí, definitivamente estoy viendo mal. Me disculpo, de verdad disculpo, no es que estoy viendo mal. Necesito acercarlo, pero es que si lo acerco la pizarra me queda muy pequeña. Entonces es aquí es 5. Voy a borrar esto. Aquí es 5. 5 sobre 10, 3 sobre 6, 5 sobre 10 y 4 sobre 8. Si simplificamos cada uno, nos va a dar un medio, lo cual nos indica que esa es la proporción. Cuando se cumple eso, que son proporcionales, precisamente esto que tenemos acá, que hay una proporción entre ellos, entonces nosotros podemos decir que los ángulos son semejantes. Repito, que sus ángulos sean iguales o que sus lados sean proporcionales. Cuando eso ocurre, estamos en presencia de semejanza de triángulos. Para ello hay distintos criterios y vamos a avanzar directamente para ir llegando a esos criterios, pero antes vamos a hacer esta pequeña práctica que aparece por acá. Veamos. Dice, dados los lados, voy a ponerlo por acá, dados los triángulos PQR y el triángulo STV, completa las congruencias para los ángulos y las correspondencias para los lados. Recuerden que es el ángulo P con el S, Q con T, R con V. Entonces sería P
con S, Q con T. Les toca a ustedes identificar con quién sería R. Los lados que corresponden entre sí, PQ iría con ST. Y a ustedes les toca hacer el resto. Recuerden que ya lo he explicado en la página anterior cómo es esa correspondencia. Si no comprenden, se devuelven y ven eso paso a paso. Ahora bien, para nosotros determinar si existe o no semejanza entre triángulos, hay distintos criterios que podemos hacer uso de ellos para nosotros darnos cuenta de dichas semejanzas. Esos criterios nos ayudan o nos simplifican el trabajo. El primer criterio de semejanza con el que vamos a trabajar es el criterio ángulo, ángulo, ángulo. De hecho que este criterio ángulo, ángulo, ángulo se deriva del criterio simplemente de ángulo, ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que basta con que dos ángulos sean iguales. Basta con que dos de sus ángulos correspondientes sean iguales para que los triángulos sean semejantes. Por aquí vemos con dibujitos. Esto significa que sacarlo un poco. El ángulo C es con el ángulo R correspondientes y que son congruentes o iguales, lo mismo. El ángulo A con el ángulo P, el ángulo B con el ángulo Q. Veámoslo con ejemplos para que quede muchísimo más sencillo. Veámoslo con ejemplos. Dice, determine si los triángulos ABC y de EF son semejantes. Y nos dan estos dibujitos que aparecen acá. Okay. Ignoremos lo que dice aquí. Vamos a hacerlo nosotros por acá. Tenemos que A es con D. A es con D. Entonces, la medida de A es 27. La medida de B es 90 grados. Luego tenemos que la medida de tenemos A, B, C, no lo tenemos aún. C no sabemos. Luego por aquí tenemos D, que es el correspondiente, ¿verdad? D es el correspondiente. No lo sabemos. E mide 90 grados. Es el correspondiente de B. Y el correspondiente de C, que sería F. F mide 63. 63 grados. Entonces, no podemos determinar que los tres sean iguales. Porque vean que sabemos cuánto mide A, pero no D. Tenemos que B mide 90, pero bueno, y sí tenemos también que E mide 90. Luego C no sabemos cuánto mide y F mide 63. Necesitamos, recuerden, dos pares de ángulos, porque es el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Pero les había dicho que con solo tener que dos ángulos sean iguales, ya el tercero va a ser exactamente igual al anterior. Bueno, se va a cumplir, perdón, que los tres sean iguales. ¿Por qué? Y lo voy a explicar con esto que voy a decir acá. Recuerden que la medida de la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre va a dar como resultado 180 grados. La medida de la suma o el resultado de la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre va a dar como resultado 180. Entonces, si yo tengo ya dos ángulos, tengo este ángulo que mide 27 y este otro ángulo que mide 90, ¿qué voy a hacer? Simplemente a 180, voy a ponerlo aquí en la orilla, a 180 le voy a restar 27
y le voy a restar 90, es decir, los dos que ya tengo. Entonces, ustedes pueden hacer uso de la calculadora y decir que el 180 le restan 27 y le van a restar 90, los dos que ya tengo. Entonces, la medida del ángulo C va a ser de 63 grados. Entonces, la medida de C es de 63. Y vean que ya tenemos esta pareja y tenemos esta otra pareja. Con que nosotros tengamos dos parejas de ángulos que sean iguales, ya se cumple el criterio AAA, es decir, ángulo, ángulo, ángulo. ¿Por qué? Porque necesariamente los otros dos también van a ser iguales, y lo voy a comprobar con este otro que aparece acá, el otro triangulito. Vean que aquí sería 180, la medida de D sería 180 menos los dos que ya tengo a 90 y tengo a 63. Entonces, si yo hago esta resta en la calculadora, el resultado me va a dar 27. El resultado me va a dar 27. Perdón, me va a dar, sí, 27. Y aquí nuevamente creo que tuve un error con copiando. Por dicha no fallé. Aquí era 27 y puse 25. Es que de verdad no veo bien, porque tengo la calculadora un poquito larga para poder escribir en la tabla. Entonces no veo muy bien. Sería 27 y el resultado aquí también me daría 27, que es exactamente igual, por eso son congruentes. Entonces, les repito, para que se cumpla el criterio ángulo, 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 simplemente deben cumplirse con que dos sean iguales. Y si se cumple eso, entonces los triángulos son semejantes. Va a empezar a llover y seguramente va a ser un poco más oscuro por la luz del año. Voy a hablar un poco más fuerte, cualquier cosa. Veamos este otro ejemplo. Tenemos este triángulo. Vean que este ángulo mide 57, es ABC. A con B son iguales, se cumple que son iguales estos dos. Luego sería B con B. Como B es este mismo punto, entonces se cumple que también son iguales. Entonces ya tenemos el criterio ángulo, ángulo. Con solo que se cumplan dos, el criterio ángulo, ángulo, ángulo también se va a cumplir. Entonces, por ese lado ya tenemos eso que se cumplió. Sin embargo, pueden probarlo igual. Podrían probarlo si ustedes tuviesen la medida de este otro, por ejemplo, haciendo uso de lo que les decía. Pero, bueno, lo que les expliqué anteriormente, decíamos que 180, lo restamos, los dos ángulos que ya teníamos anteriormente. En este caso no nos está dando, no podemos conseguir, por tanto no podemos aplicarlo. Pero, sepan de antemano que con que se cumplen que dos ángulos son iguales, ya el tercero necesariamente tendría una cantidad. Bueno, tenemos aquí otro criterio, el criterio lado, es decir, cuando se cumplan que sus tres lados de cada uno, ¿verdad? Sean proporcionales entre sí. Veámoslo con ejemplo de una vez. Si se cumple que sus tres lados guardan una proporción, entonces los ángulos son semejantes. Veámoslo. Está sencillo. Vean que es AB. AB mide 9, luego BC mide 12, luego AC mide 15, y ahora vamos con los que son correspondientes. Con AB iría con BE. Veamos que la voy a quitar. Y BE mide 6. Luego el de BC sería EF. Y EF mide
y finalmente de F y de F. Entonces vamos de aquí para acá, ¿verdad? Sería 9 sobre 26 y luego tomamos el 12 sobre 48 y finalmente tenemos a 15 sobre 60. Si ustedes meten esto en la calculadora, 9 sobre 26 tenemos DC9 ustedes no tienen que calculadora 9 sobre 36 luego 12 sobre 48 15 sobre 60 si se cumple esto ya que los tres son iguales o al menos dos son iguales, ya se guarda una proporción entre ellos. Si se guarda una proporción entre los tres, entonces podemos decir que los triángulos son semejantes por el criterio lado. Este es un ejemplo. Ahorita el segundo que no es todo así que no quiero que se tan largo y volvió. Ya está empezando a llover y me da miedo de tener esto. Veamos el otro. El criterio lado, ángulo, lado. Si se cumple que los lados son de los triángulos son proporcionales, dos lados son de los son proporcionales y los ángulos que están en medio de dichos lados son congruentes entre sí, entonces los triángulos son proporcionales. ¿Qué es esto? Debe cumplirse que, yo se lo aquí un poquito más claro, supongamos que tenemos este triángulo y tenemos este otro triángulo. Para que se dé el criterio lado, ángulo, lado, debe cumplirse que este lado sea igual con sea proporcional con ese otro lado. Luego que este otro lado, aquí, sea proporcional con este lado de aquí. Y el angulito que está en medio, que es este, el angulito que está en medio, sea congruente con este otro. Entonces, repito, ahora va en azul. Que este lado sea proporcional con este lado. Que este otro lado sea proporcional con este otro lado. Y que los ángulos que están en medio, es decir, estos que están aquí, sean congruentes o iguales. Veámoslo con el ejemplo que aparece aquí. Decimos que AB, vamos por acá, AB, mide 5. Su lado proporcional es DE. DE mide 15. DE mide 15. Luego tenemos a BC. BC mide 12. Su lado proporcional sería EF. EF mide 36. Vean que es este con este y este con este. Debemos ver si existe proporcionalidad entre ellos. 5 sobre 15 y el otro sería el 12 sobre 36. Si simplificamos esto en la calculadora, nos va a dar un tercio. Y entonces hay una proporción, un tercio. Se cumple que estos dos son proporcionales. Ahora debe cumplirse por fuerza que los ángulos que están en medio de ellos dos sean iguales o congruentes.
y efectivamente son iguales o congruentes. ¿Por qué? Porque ambos miden 90 grados. Entonces, podemos decir que hay semejanza entre estos dos por el criterio lado, ángulo, lado. Ahora, vayamos con la práctica que corresponde a congruencia o semejanza. Voy a hacer el primero, nada más, el resto le va a tocar a todos. A simple vista yo puedo decir que me serviría aplicar el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, lado, ángulo, lado. A simple vista pareciera, porque tengo este amigo, tengo este otro amigo, tengo este, y en medio tengo un ángulo que efectivamente es igual. Si ustedes lo ven, este ángulo mide 90 grados. Mide 90 grados. Entonces decía el ejercicio determina si los triángulos ABC y PQR de cada caso son semejantes. En caso de que sean semejantes, indica el criterio de semejanza que corresponde. Recuerden que pueden haber algunos que no son semejantes. ¿Cuándo no son semejantes? Cuando yo pruebo cada uno de los criterios y veo que no aplica. Entonces, les decía, yo aquí visualizo que más o menos me puede servir el criterio lado, ángulo, lado. Ese es el criterio que a mí me puede servir. El criterio lado, ángulo, lado. Porque tengo este ángulo que está en medio, que son iguales. Entonces, basta probar si existe, ¿cómo se llama? Proporcionalidad entre los lados por respecto a los tangentes. Recuerden que es AB. AB dice que y este es correspondiente con PQ y PQ no me lo dan, PQ no me lo están dando. Luego tenemos ABC y DC es correspondiente con y DC con QR luego tenemos a AC. AC no sabemos cuánto mide. Y luego tenemos a PR. PR mide 6. Entonces, decíamos, para que sean semejantes, debe cumplirse que AB sea o exista una proporcionalidad con PQ y que BC, porque mide 24, tenga una proporcionalidad con QR. Sin embargo, vean que estos lados no me están dando la medida de este lado y tampoco me dan la medida de este otro. Para el nivel que estamos usando, que es esta iguana, ustedes no tienen las herramientas para poder determinar o encontrar las medidas de esos lados que hacen falta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En este caso, no podemos afirmar que exista semejanza. Entonces decimos podemos afirmar que no hay semejanza debido a las limitaciones que tenemos en esta guana. Complementar guana, como les decía, tenemos el inconveniente de que ustedes no conocen, por ejemplo, lo que es el teorema de Pitágoras. Bueno, pues por ello, no podemos nosotros encontrar la medida de este lado, tampoco podemos encontrar la medida de AC.
entonces puedo terminar tenemos que igual tenemos estos dos, pero bueno, y el ángulo que está en medio. Me vuelve nuevamente a lado, ángulo, lado, nuevamente. Habíamos dicho que en este caso era AB, AB nivel 16, con su lado correspondiente, que sería PQ con nivel 6. Luego tenemos a BC, que debe ser nivel 12, y QR nivel 3. Entonces, AB de línea 16 con PQ, perdón, ABC de línea 16 con PQ con nivel 6. Y luego tenemos ABC de línea 12 con QR nivel 3. Decíamos que debería ser 16 sobre 6 y el otro es 12 sobre 3. Si ustedes meten esto en la calculadora, debemos de simplificar. La calculadora lo simplifica. Yo voy a hacerlo aquí porque no tengo la calculadora más. Esto tiene mitad de 6. Me queda 8. Luego, esta tiene mitad de 6. Tiene que decirse que a despegar la misma. Esta tiene tercera, es 1, esta tiene tercera, es 4. Entonces nos quedan 4 que son de 1. No existe una proporcionalidad entre ellos, ya que es distinto 4 sobre 3 o 4 sobre 1. Entonces, no hay una proporcionalidad total, por tanto, no es este lo habíamos desechado porque nos falta criterio. Nosotros no podemos determinar que sean semejantes porque nos falta conocimiento para avanzar un poco más. Dadas las herramientas que tenemos, no podemos realizar proporción entre ellos. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Como no se cumplía entre estos dos, ¿sí? Como no se cumplía la proporcionalidad aquí ni aquí, solamente aquí podíamos determinar el valor indicado, pero necesitábamos uno más para ver si existe proporcionalidad. Sin embargo, no teniendo las herramientas para realizarlo, hasta ahí quedamos. Decimos que no son semejantes por el conocimiento que tenemos. Este otro sí tenemos las herramientas, nos están dando los valores, pero vemos que no existe una proporcionalidad, entonces tampoco son semejantes. Ahora, les va a tocar a ustedes por lo menos. Vean que aquí tenemos todos los lados, entonces me vuelve al criterio lado, que es lo que pueden realizar paso a paso. Aquí tenemos dos ángulos, entonces me vuelve al criterio ángulo, que es el mismo ángulo. Tengo que encontrar el tercero para ver que son iguales. Y así con los demás. Entonces, viendo qué criterio pueden utilizar. Aquí tengo dos ángulos también, me vuelve al criterio ángulo. Aquí tengo los tres lados, me vuelve al criterio lado. Para que lo conozcan. Vamos con lo que sigue. Bueno, esta le tocaría a ustedes realizarlo, el ejercicio número 2. Ahí aparece la cuarta, los actos de la primera, las siguientes proporciones, la parte dentro para explicar que o verdadero que importa. No tienen que analizar esta figurita y utilizar de acuerdo a lo que ustedes consideran. Veamos el siguiente tema. Dice que es congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes y todos los lados y ángulos son congruentes, iguales. Aquí debe cumplirse que, al igual que en la semejanza, todos sus ángulos son iguales.
Vean, O es igual a A. Debe cumplirse exactamente la misma proporción. O con A, B con B, Q con C. Entonces, O mide 90, A mide 90. P mide 53, B mide 53. Q mide 37, C mide 37. Son iguales. Luego, los lados OP mide 3, AC mide, OP mide 3 y AC mide 4. Perdón. OP mide 3 y AB mide 3. Son iguales. PQ mide 5. BC mide 5. Luego, OQ mide 4. AC también. Recuerden que van en parejas. Voy a ponerlo por aquí. Es el triángulo OPQ igual o congruente con el triángulo ABC. Entonces, el ángulo O va a ser igual congruente con el ángulo A. Luego, el ángulo P va a ser igual o congruente con el ángulo B. El ángulo Q va a ser igual o congruente con el ángulo C. Luego, OP va a ser igual o congruente con B. OQ va a ser igual o congruente con BC. Y OQ va a ser igual o congruente con AC. Debe cumplirse esto. Aquí es muy sencillo porque todos son iguales. Y lo dice el ejemplo. Se acaba de explicar el ejemplo y no sé si va paso a paso. Esto, al igual que en la actividad número 1, simplemente tienen que poner que los aquí son correspondientes entre sí. Está muy sencillo. Voy a avanzar a los criterios de congruencia. Al igual que en la semejanza, también existen criterios de congruencia. No deben confundir esos criterios de congruencia, ¿verdad? Aquí tenemos el criterio lado, ángulo, lado. En semejanza también había el criterio lado, ángulo, lado. Aquí funciona exactamente igual. Y vamos a ver eso que está aquí abajo directamente. Que es más sencillo que esto. Veamos, para explicar. Dice que tenemos los triángulos ABC y los triángulos DF. Entonces, AB, una de la medida de AB, y de DF, y de D tampoco me la dan. Pero que están dando BC mide 6 y EF mide 6, son iguales. Luego, AC mide 10 y DE también mide 10. Vean que son iguales. 10, 6. Y el ángulo que está en medio es exactamente igual. Cuando se cumple eso, son congruentes. Así de sencillo. Luego, el criterio lado. Esto es todavía más fácil, porque cuando se cumple que todos sus lados son exactamente iguales, los triángulos son congruentes. Pero debe cumplirse en el orden que hayamos visto anteriormente. AB mide 7 con DE mide 7. Luego BC mide 8 con EF también mide 8. Y necesariamente AC mide 13 va a ser igual a DF, que también mide 13. Este criterio es muy sencillo, que todos sus lados sean iguales en el orden que aparece, ¿verdad? Siguiendo ese orden que yo les estoy explicando. Y finalmente, el criterio ángulo. Es decir, que tenga dos ángulos iguales y el lado que está en medio de ellos también es igual. Entonces, veámoslo aquí con este que es mucho más sencillo de explicar. Vean, tenemos que estos dos ángulos son iguales. A es igual a B. Aquí está. A es igual a B. Luego, C es igual a F. C es igual a F. Y
Y el lado que está en medio tiene que ser igual. Y el lado que está en medio de ellos dos es igual. Entonces son congruentes por ese criterio. Veamos, aquí está así la práctica. Voy a hacer este primero. Vamos un poco. Veamos, como aparecen todos los lados, esto me huele al criterio. Me huele al criterio lado, lado, lado. Dice, determina si los triángulos que aparecen aquí de cada caso son congruentes. En caso de que sean congruentes, indique el criterio de congruencia que lo identifica. Entonces, vea que tenemos que PQ es como ST. PQ mide 5. ST mide 5. Es igual. QR mide 5. QR mide 5. QR mide 5. TU mide 5. Son iguales. Se cumple ahí también. Y finalmente PR mide 12. SU mide 12. También se cumple que son iguales. Entonces nosotros vamos a decir son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Este otro también me huele al criterio lado, lado, lado. Simplemente ustedes deben identificar a ver si se cumple lo que hicimos anteriormente. Veamos los demás. No les voy a hacer, les voy a dar la guía para que nos alistemos un poco. Aquí vemos dos lados y un ángulo en medio. Dos lados y un ángulo en medio. ¿A qué me huele este criterio? Este criterio me huele al lado, ángulo, lado. Deben probar ustedes que se cumplan, ¿no? En el orden que hicimos anteriormente. Vemos este otro, tenemos lado, 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 ángulo en medio. Me huele el criterio lado, ángulo, lado. Hay que probarlo en el orden que nos daban también anteriormente. Veamos que aquí tenemos ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces me vuelve el criterio ángulo, lado, ángulo. Pero en el orden que aparecen. Recuerden que hay un orden. Es muy importante el orden. Este, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Me vuelve el criterio ángulo, lado, ángulo. Debo probar cada uno de ellos. Y esto funciona exactamente igual. Analiza la siguiente figura 7 y termina. ¿Cuál criterio justifica que los triángulos ABC y DCB son congruentes entre sí? Debemos analizar. Vean que aquí nos están diciendo que este lado es igual a este lado, que este lado es igual a este lado, y necesariamente este lado es igual a este mismo. Entonces hay que ver por qué criterios son iguales para que realicen cada uno de estos. Recuerden que tienen tiempo hasta el 11 de agosto para realizar esta guía. El día 11, que es el mismo día que se entrega, vamos a tener una clase en Teams para que después de que hayan visto el video me indiquen si tienen alguna duda, aunque no me consultas y demás. Entonces aquí les queda el video para que se guíen. Cualquier consulta, con mucho gusto a WhatsApp, tienen mi número ahí. Y hasta la próxima.